El consejero bíblico se va a enfocar en el corazón del aconsejado para que esa vida cambie y al final le dé gloria a Dios. Hemos aprendido a recolectar la información y una vez que tenemos la información, tenemos que evaluarla y para eso usamos la Biblia y por eso hemos estudiado doctrinas como la gracia común, bibliología, teología, cristología, eclesiología. Y estas últimas semanas aprendimos la doctrina del sufrimiento. ¿Qué hacer con el sufrimiento? Y en resumen, podemos decir que aprendimos que debemos de buscar con la ayuda de Dios transformar ese sufrimiento en algo que le dé gloria a Dios. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar heredando y pasando ese sufrimiento a los demás. El día de hoy vamos a ver el papel tan importante que juega el Espíritu Santo en la consejería bíblica. Y bueno, quisiera comenzar diciéndoles un caso que el autor comenta que le sucedió a él. Ed Lambert comenta que llegó a su oficina un hombre llamado Scott y estaba furioso. Dice Scott, este hombre no estaba enojado, estaba realmente furioso. Había sido hostil contra mí cuando llegó, hacia su esposa y hacia todo el proceso de consejería que intentamos tener. Su esposa René, ella era la que había hecho los arreglos para tener esa cita y que el pastor hablara con su esposo, ya que René decía que su matrimonio, después de 10 años de amargura, se había vuelto simplemente insoportable. Scott siempre estaba enojado y a veces actuaba de forma violenta. Nunca usaba la fuerza física contra ella, pero tenía la costumbre de aventar las cosas, platos, sillas, azotar la puerta, golpear la pared, y eso era insoportable. Él también gritaba blasfemias, maldiciones contra ella, contra sus amigos, contra la gente en el tráfico, contra sus jefes en el trabajo. Tenía también problemas. Él era también arrogante. Siempre creía tener la razón en todo y él nunca se equivocaba. Él no tenía la culpa de nada, nunca. René, la esposa, simplemente había llegado a un límite. Estaba ya ella cansada y de alguna forma convenció a Scott para que fueran a ver al pastor en una consejería bíblica. El pastor cuenta que en cuanto entró Scott por la puerta, confirmó todo lo que René le había dicho. Dice, cuando lo saludé con una sonrisa, él frunció el ceño y nomás pujó. Dijo que no tenía idea de por qué estaba ahí y que no tenía idea cómo su esposa lo había convencido de ir a esa cita. Dijo que simplemente René estaba actuando testarudamente como siempre lo hace. Dice el pastor que después de 4 semanas de reuniones, la actitud de Scott nunca cambió. Dice, no pude llegar a comunicarme con él. Cuando yo oraba, él comenzaba a bostezar. Cuando yo leía la Biblia, él ponía sus ojos en blanco. Evadía mis preguntas en una manera muy habilidosa y obviamente no hacía las tareas que yo le pedía que hiciera. Negaba su culpa y nos criticaba a René y a mí de todo. En una reunión, él comenzó a gritarle a su esposa René y se dirigió a ella con maldiciones. El pastor dice que él no pudo soportar eso y lo tuvo que detener. Y le dijo, aquí no se permite que le hables así a tu esposa y la vas a respetar. Él me miró, dice directamente, dijo una maldición y se salió azotando la puerta.
Yo intenté, dice el pastor, hablar con él, que quería ayudarle, que me preocupaba a él, me preocupaba a René, me preocupaba su matrimonio, y yo estaba dispuesto a trabajar con ellos, pero él me vio nuevamente y repitió la maldición y salió diciéndole a su esposa René que regresara a su casa caminando. Mientras salía de mi oficina, obviamente su esposa rompió en llanto. Moviéndome rápidamente, reaccioné, dice el pastor, me levanté y corrí tras de él. No podía dejarlo ir. Lo alcancé en el estacionamiento, yo no me quería rendir. Le supliqué, le imploré que volviera, que fuera razonable, que trabajáramos en esa situación. Le recordé por medio de súplicas que su matrimonio con René era muy importante delante de Dios. Le aseguré que el Señor Jesucristo quería algo mejor para su matrimonio y que si trabajábamos juntos seguramente Él iba a obrar. Pero Scott nunca me hizo caso. Se subió a su auto, lo prendió y se fue dejándome solo en el estacionamiento hablando. Con el tiempo supe que años después se divorciaron. Y dice el pastor, nuestra consejería terminó bruscamente y obviamente fue un tremendo fracaso. Muchas de las mismas cosas que yo compartí con Scott y René, las había compartido con otros matrimonios por años y habían funcionado. Compartí mis notas con otros consejeros, con mis mentores, y yo les decía, ¿qué hice mal? Y ellos me dijeron, no, tú hiciste lo correcto, eso es lo que se tiene que hacer. Mis debilidades y limitaciones como consejero no fueron la causa de ese fracaso. Después, analizando más profundamente Scott la situación, él se dio cuenta que el fracaso con Scott y René estaba relacionado con la doctrina del Espíritu Santo. Vayan conmigo, por favor, a Juan 16, del 8 al 11. ¿Qué pasó en esa consejería? ¿Por qué fracasó? Fracasó por esta razón. Dice el Señor Jesucristo, Él está a punto de irse, los va a dejar a sus discípulos. Y miren las palabras que Él menciona. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá. Juan 16, del 8 al 11, convencerá. Y si les gusta marcar su Biblia, marquen esa palabra, porque esa palabra convencerá quiere decir más ampliamente mostrar una falta, poner en manifiesto, sacar a la luz, reprochar, reprender, mostrar. Miren lo que convencerá. Convencerá al mundo de pecado. ¿Ven cuál es el problema? Scott nunca reconoció, nunca pudo ver lo que le ofendía a Dios. Nunca lo pudo ver. Miren, lo convencerá de pecado y ¿de qué más? De justicia. Scott nunca creyó que sus actos serían juzgados por un Dios santo. Él no lo creyó. ¿Y también de qué? De juicio, de juicio. Scott nunca creyó que sus actos serían castigados por un Dios santo. Nunca. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Scott no creía en Dios, realmente el Dios de la Biblia. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Como puedes ver, el Espíritu Santo es vital, es importante, es clave en la consejería bíblica. La realidad es que Scott estaba muerto en sus delitos y pecados y el consejero bíblico le estaba tratando de hablar a un muerto.
No había nada en él que le redarguyera, que le manifestara la gravedad de su pecado. No había nadie que le enseñara cómo vivir de tal forma que le dé gloria a Dios. El consejero le estaba hablando a un muerto espiritual. Por eso la consejería no funcionó. Para Scott, las cosas de Dios eran locura, eran pérdida de tiempo, porque el Espíritu Santo no moraba en él. Miren 1 Corintios 2:14. En su desesperación y en el sufrimiento de René, el consejero bíblico perdió el enfoque de llevar a esta persona primero a los pies del Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, es decir, sin el Espíritu Santo, no percibe, no acepta, no ve, no distingue las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pérdida de tiempo, exageración. Él no las puede discernir. No puede, no las comprende. Esta fue la actitud de Scott. Aquí se está describiendo a Scott. Porque aquí dice que estas cosas se deben de discernir espiritualmente. Scott se endureció en incredulidad y desobediencia. Él necesitaba que el Espíritu Santo obrara en su vida. Para que la consejería sea exitosa, el Espíritu Santo debe de imprimir esas palabras, darle vida en el corazón del aconsejado, debe de convencer a esa persona, debe de redarguirla de una manera que solo él lo puede hacer. La consejería bíblica nunca será efectiva sin la obra del Espíritu Santo. Nunca. Dice Jay Adams, los cristianos no pueden aconsejar aparte del Espíritu Santo y su palabra sin pecar gravemente contra él y contra el aconsejado. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo. El error que cometió este consejero bíblico, yo pienso que tú y yo lo hemos cometido muchas veces. Queremos que un muerto se comporte como un vivo, y no es así. Las personas que están muertas en sus delitos y pecados nunca se van a comportar como Dios quiere. Quizá por un par de días se van a limpiar, se van a bañar, se van a perfumar, van a venir a la iglesia, pero van a regresar a la suciedad de su pecado porque ahí es donde ellos pertenecen, porque su naturaleza no ha sido renovada por el Espíritu Santo. Y a veces nuestros sentimientos nos juegan emociones, nos juegan trampas, porque nos conformamos con un actuar externo que no viene del corazón, y eso no dura. Se comporta bien la persona por un par de días, meses, y pensamos, ya Dios obró, cuando en realidad dentro hay un vacío, no está el Espíritu Santo morando. ¿Y qué sucede? Regresa a su estado natural la persona. Es importante que nosotros entendamos esta doctrina, lo esencial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios morando en la persona. Vayan conmigo por favor a Juan 16 y vamos a leer versículo 7 ahora. Juan 16, 7. Para que la consejería sea efectiva en Scott, el Espíritu Santo debe de trabajar en su corazón. Él es quien lo va a llevar al arrepentimiento de sus pecados. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y uno dice, ¿cómo está mejor que se vaya el Señor Jesucristo? Juan 16, 7. ¿Mande? ¿Sí, no? ¿Mande? Sí, está bien, 16. Vaya, hasta que le atino. Cómprenle un refresco a este hombre, por favor, y unas papitas. Gracias, hermano.
Dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Habla del Espíritu Santo y es importante que Él venga, porque cuando venga te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo debe de trabajar en ese corazón, debe de romperlo y debe de quebrantarlo. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo para realizar ese cambio? Miren, primera de Tesalonicenses 1:15. Porque hay personas que vienen a la iglesia y están apasionadas con la palabra de Dios. Tome notas. ¿Y por qué hay personas que se la pasan viendo el reloj y diciendo, ya se pasó 1 minuto, ya se pasó 2? ¿Por qué? Miren lo que dice. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Para aquellos que tienen el Espíritu de Dios, no son simples palabras y sonidos, es algo más. ¿Ese no es? Primera Tesalonicenses 1:5. Ah, es que le puse 15. Ah. También que iba. Ah, ahora sí no me defendió, ¿verdad? Aquí es cuando lo necesito. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, es creyente, es más que palabras, es alimento, es vida la que recibimos, sino también en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esa es la diferencia entre una persona y otra. Quien tiene el Espíritu Santo le redarguye, capta la atención, dice, yo necesito esto, esto es mi vida. Y quien no tiene el Espíritu Santo es aburrido, no le encuentra el sabor. ¿Por qué? Porque está muerto en sus pecados. Primera de Corintios 1:21. Ahora sí no se equivoquen, vayan bien. No, hombre, pero son abusados ustedes. Cuando yo pregunto, agachan la cabeza. Pero cuando me equivoco, veo un montón de manos levantados. Está mal, híjole. Está bien. Miren lo que dice 1 Corintios 1:21. Cuando alguien predica la palabra de Dios, miren de quién es el crédito. Pues ya que en la sabiduría de Dios, es decir, Dios sabiamente así lo estableció, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de ¿qué? La locura de la predicación. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios, explicarla expositivamente, porque eso es lo que usa Dios. No son solo palabras, ya leímos, es poder que el Señor está usando. En nuestros días se intenta usar la sabiduría del mundo, entretención, tantas cosas y casi nada de la predicación de la palabra. Y obviamente quienes no tienen el Espíritu Santo pues se van a divertir, se van a gozar, pero el que tiene el Espíritu Santo va a detectar eso y va a decir, es que no me están alimentando, eso no me está ayudando, eso no me está redarguyendo, porque el Espíritu Santo va a buscar purificar al pecador. Ya no se va a sentir a gusto haciendo esas prácticas pecaminosas. Miren Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Somos nuevos, somos diferentes. La renovación en el Espíritu Santo. Por eso la persona va a cambiar.
tiene que cambiar. Alguien no puede llegar a decirme que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y que el Espíritu Santo mora en esa persona si sigue en el mismo pecado. Me está diciendo que Dios no es lo suficientemente poderoso para cambiarlo y que la palabra no es tan poderosa como se describe. Algo no está bien. Algo no está bien. Se le acerca un joven a... ¿cómo se llama el predicador de Argentina? Luis Palau. En esa convención de jóvenes y le dice el joven a Luis Palau: pastor, tengo muchas ganas de regresar a los lugares donde yo andaba antes y me siento mal. Hay una lucha dentro de mí. ¿Qué debo de hacer? Voltea a Luis Palau, lo ve y cuenta el testimonio, la historia que le dijo: joven, pues no batalles, ve a esos lugares, ve. El joven desesperado le dice: eso es lo peor, que no puedo. Él estaba teniendo una lucha, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba redarguyendo. Una persona que ya ha probado esto, ya ve aquello como suciedad, horrible, no quiere regresar ahí. Una persona sin el Espíritu Santo no lo va a entender. Le va a saber delicioso el pecado, la suciedad, todo la pudredumbre de este mundo. Es su alimento. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo salva al pecador, el Espíritu Santo se va a quedar ahí y no lo va a dejar. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahí va a estar el Espíritu Santo obrando. Scott no tenía el Espíritu Santo morando en él. Miren lo que dice Juan 14:16. Y quizá en estos momentos tú estás pensando en tu vida o en la vida de alguien más. A lo mejor tú dices: pues con razón yo sigo batallando con lo mismo. Con razón me deleito en esto. Realmente necesito clamar a Dios por salvación. O a lo mejor estás tratando tú a alguien como este consejero, como si fuera salvo, y te estás engañando y no es salvo. Lo mejor es hacer preconsejería en lugar de consejería. Lo mejor es llevarlo a los pies del Señor Jesús por medio del Evangelio. Cuando llega el Espíritu Santo, ahí se va a quedar en la persona y la va a trabajar. Y lo va a trabajar. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro significa igual a mí, del mismo tipo. Otro consolador para que esté con vosotros si se portan bien. ¿Dice así? Es claro, para que esté con vosotros para... Llega el Espíritu Santo y no te va a dejar. Y va a trabajar en ti, te va a redarguir y a veces tú lo vas a contristar, pero va a seguir ahí, trabaje y trabaje. Pablo describe esta relación del Espíritu Santo y la persona con la figura de un sello. Vamos a 2 de Corintios 1:22. Mire lo que dice Pablo aquí. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14. Por eso les digo, hermanos, no cometamos el error de conformarnos con un comportamiento externo. A veces tenemos a nuestros hijos en casa y cuando salen, dan un giro totalmente diferente. ¿Qué pasó? Pues la realidad es que nunca tuvieron una relación con el Señor. Probablemente obedecían tus reglas, pero en su corazón estaba como aquella niña rebelde, decía el pastor Adrian Rogers. Él usaba esta ilustración. Un padre le dice a su niña: siéntate, no me quiero sentar. Siéntate, no me quiero sentar.
siéntate, y si no te sientas, ya sabes cómo te va a ir. Y se sentó y le dijo a la niña, estoy sentada, pero por dentro estoy parada. Esa es la actitud muchas veces que tenemos. Nos conformamos con una actitud externa y no interna. A veces nos engañamos. Tenemos que estar conscientes. ¿Está el Espíritu Santo morando en esta persona que estoy aconsejando? ¿O le estoy hablando a un muerto? Y si le estoy hablando a un muerto, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y le compartimos el Evangelio y suplicamos por su salvación. Miren nuevamente Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. ¿Se fijan el proceso? Creído. No simplemente es estar de acuerdo a la información, sino es vivirla. Es depositar toda la fe. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Somos sellados y va a estar ahí con nosotros. Efesios 4:30. Más adelantito, Efesios 4:30. Efesios 4:30 está entre Efesios 4:29 y Efesios 4:31. Es que necesito que vayan rápido porque todavía me falta mucho. ¿Ya están ahí? Ya ven, qué bueno que les dije, si no todavía estuvieran buscando. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque si lo contristas, se va a ir, te va a dejar. ¿Dice eso? No. Dice, y no pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto de sello? En la antigüedad, los reyes escribían algunos decretos, mensajes, y en esos papiros derramaban... ¿Usted también los vio? Cera, exactamente, sí. Usted debería de dar la clase, fíjese. Ni supe quién dijo, pero alguien dijo. Ponían cera y el rey agarraba su anillo y tenía su sello y lo imprimía así fuerte. Y quedaba sellado. Sí quedó bien, ¿verdad? No, sí, ahora sí los impresioné. Y quedaba sellado. Esto indicaba que ese documento era propiedad del rey. Quien se atreviera a alterar, romper y aún dañar ese sello sin autorización, iba a morir. Iba a morir. Por lo tanto, ese documento estaba no simplemente protegido, estaba extremadamente protegido y todos buscaban que nadie lo pudiera alterar. Ese es el sello que Pablo tiene en mente cuando lo describe en estos versículos. Lo mismo sucede con el creyente. Está totalmente protegido hasta el día de la redención. Y el Espíritu Santo va a estar ahí y va a buscar desarrollar una relación estrecha con la persona. No sé cuál haya sido tu experiencia o tu vivencia, pero algo que me pasó a mí es que después de mi conversión, después de escuchar el Evangelio y reconocer que era pecador ante Dios y que iba rumbo al infierno, respondí con arrepentimiento y fe. Hablé con el Señor, oré con el Señor, le pedí perdón y pedí al Señor Jesús que fuera el Señor de mi vida. Después de esa conversión, fui a un lugar que solía ir y que no era tan malo, realmente no era tan malo. Cuando llegué ahí, empecé a ver cosas que antes no veía. Comencé a observar a la gente y los veía diferentes. No me sentía a gusto. Ese día me salí y hasta recuerdo que algunos amigos me dijeron, ¿estás bien? No, pues simplemente no me siento bien, no estoy a gusto.
Y recuerdo que ese día me salí. Yo no entendía todo esto que les estoy explicando, pero ahora entiendo la doctrina del Espíritu Santo que empezó a trabajar en este pecador. Romanos 8, 15 al 16, miren lo que dice. Ahorita yo estoy viviendo una vida que nunca me imaginé que iba a vivir. Ahorita yo debería de estar entrenando los porteros de la selección mexicana para ganar el mundial. Ese era mi sueño, o ser un ejecutivo, director de una compañía de tecnología. Y mírenme dónde estoy, ¿por qué? ¿Quién fue más poderoso que mis deseos? ¿Quién moldeó mi vida para ponerme aquí donde yo no quería estar? Ahora lo veo como un privilegio, pero yo no quería estar aquí. Yo no quería vivir lo que estoy viviendo ahora, pero ahora, el día de ayer, cómo nos subimos al carro llenos de gozo de haber servido al Señor, de haber apoyado en esta conferencia y ministrado a nuestros hermanos hispanos. Eso es locura para alguien que no entiende estas cosas. Miren lo que dice Romanos 8:15, cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito, una relación estrecha con Dios gracias al Espíritu Santo. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Él está trabajando, y entre más nos alimentamos de la palabra de Dios, más obra, y entre más obedecemos, más somos llenos de Él. Primera de Corintios 6:19, miren lo que dice. Dice Primera de Corintios 6:19, hey Juan, ¿o ignoráis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cual, Juan, está en ti, mora en ti, el cual tenéis de Dios, y que, Juan, tú no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Primera de Corintios 6:19. ¿Se fijan dónde está el Espíritu Santo? Morando en nosotros. Hay quienes dicen que Dios Padre está sobre nosotros, Dios Hijo está con nosotros y Dios Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la Trinidad trabajando en la vida del creyente. El creyente debe de cultivar esa relación con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Debe de cuidarla. Segunda de Corintios 13:14. Creo que ahora podemos ver claramente por qué la consejería con Scott no funcionó. No funcionó. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la ¿qué? Comunión, coinonía, relación estrecha, esa hermandad. ¿Con quién? Del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y esa palabra comunión, ustedes saben que se refiere a una relación íntima, estrecha, de amistad. ¿Y cómo no? Si está todo el tiempo con nosotros. Y Él va a estar obrando en nuestra vida, nos va a estar moldeando. El Espíritu Santo está trabajando constantemente en el aconsejado, porque la meta del Espíritu Santo es moldearlo a la imagen de Cristo Jesús. Por esa razón, al recibir el consejo de la palabra de Dios, llega convicción a su corazón, llega arrepentimiento, el deseo de cambiar su forma de vivir. Si la persona no tiene al Espíritu Santo, va a tener la actitud de Scott. Quizá no a ese nivel o a ese extremo. Obviamente el pastor usó un ejemplo para captar nuestra atención. Pero muchas veces podemos ser muy sutiles e ignorar al Espíritu Santo de la misma manera.
Miren lo que dice, no, ya lo leímos. La consejería bíblica sin la intervención del Espíritu Santo no va a funcionar. Gálatas 5, 22 y 24. Miren lo que va a buscar desarrollar el Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5, 22 al 24. El Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y esta es la meta que va a buscar. Va a buscar que nosotros demos fruto. ¿Y cuál es ese tipo de fruto? Dice Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es... Miren cómo empieza, amor. ¿Ya ven que sí pueden amar al cocodrilo de su esposo? Sí pueden, sí pueden. Gracias al Espíritu Santo podemos amar a aquellos que son difíciles de amar y verlos con los ojos del Señor Jesucristo, que dijo en la cruz del Calvario: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Sin el Espíritu Santo no se va a poder. El ejemplo que usamos, René, ¿desde cuándo se hubiera deshecho de ese hombre? Pero ella dice que por 10 años estuvo luchando. ¿Quién le ayudó? El Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, gozo. A pesar de las dificultades, a pesar de lo complicado o de las carencias, de alguna forma el Espíritu Santo hace que tengamos gozo. También paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, ¿qué quiere decir esa frase? Si tú llegas a este punto, no necesitas ley. Ya la estás cumpliendo, ya estás obedeciendo. No debes de preocuparte. Versículo 24, ¿cómo se ve esto en el día a día? Los que son de Cristo, es decir, los que ya fueron sellados, miren lo que dice este pasaje: han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han acabado con ese pecado que quería acabar con ellos. Lo han crucificado y las personas se crucificaban para que murieran. No querían que vivieran esas personas. Vamos a Romanos 8:13. Miren lo que hace el Espíritu Santo. Les estoy dando el curso que tomamos como en 3 meses, en 45 minutos. Porque si vivís conforme a la carne, es decir, si complaces a tu carne, solo es cuestión de tiempo. ¿Para qué? Para que mueras. Romanos 8:13, es cuestión de tiempo. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. ¿Quién te va a ayudar a hacer morir esas obras de la carne? El Espíritu Santo. Aquí lo está diciendo más: si por el Espíritu Santo haces morir. No dice si hacéis morir las obras de la carne. No, dice que el que te va a ayudar, fortalecer, es el Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, la persona no puede vencer esos hábitos pecaminosos. Mucho menos va a recibir el consejo de la palabra de Dios. Por eso Scott nunca se dio cuenta todo el daño que estaba haciendo. El Espíritu Santo es el que va a ayudar a la persona a comprender las Sagradas Escrituras. Le va a iluminar y ese va a ser alimento que le va a fortalecer y le va a ayudar a tomar decisiones que le den honra y gloria al Señor. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso Scott nunca entendió lo que se le trataba de explicar. Por eso para él la palabra de la cruz era locura. La Biblia era aburrida. Una vez alguien dijo, ¿cómo dijo esta persona? Dijo que la Biblia era para viejitos y retirados.
En aquella época yo tendría como unos 23 años cuando lo oí decir eso. No, no es para viejitos y retirados. Es alimento para aquellos que tienen una relación con Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Para él es pérdida de tiempo. Él tiene otras metas. Pero para nosotros, no, es totalmente diferente. Quizá ahora ya puedes ver el por qué fallamos muchas veces en nuestra consejería. ¿Por qué fallamos muchas veces cuando intentamos comunicarnos con alguien y no hay cambio o los cambios son temporales? Necesita un encuentro real con Cristo Jesús para que llegue el Espíritu Santo y obre en ese corazón. Como pudiste ver, acabo de destruir una falsa percepción que a lo mejor hasta ahorita teníamos. La consejería bíblica no es un canal de 2 vías. ¿Lo puedes ver? La consejería bíblica se dice que es un triálogo. Es una conversación entre 3. ¿Qué nos falta ahí? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ustedes como consejeros están buscando transmitir la palabra de Dios al aconsejado. Y el aconsejado debe de buscar recibir esa palabra, entenderla y comprenderla. Pero el aconsejado debe de orar que el Espíritu Santo lo use para poder comunicar esas verdades. Y el aconsejado debe de orar para que el Espíritu Santo le redarguya. Es una conversación entre 3 siempre, siempre, siempre. Y muchas veces cometemos el error de quedarnos nada más a este nivel. Que fue el error que cometió Scott. Debemos de orar por nuestro aconsejado. Señor, use a su Santo Espíritu que redarguya ese corazón, que lo quebrante. Amado Dios, solo usted puede hacer que Él comprenda estas palabras. Señor, deme sabiduría por medio de su Santo Espíritu para yo poder explicarlas adecuadamente a un nivel que comprenda. Y el aconsejado es, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ayúdame a no seguir el consejo de malos, sino deleitarme en tu palabra para que sea como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga, Señor, prospere. Es un diálogo entre 3 constantemente. Déjenme darles un ejemplo. Éxodo 31 del 3 al 5. Éxodo 31 del 3 al 5. ¿Ya lo tienen? En la Biblia vemos varios ejemplos de cómo el Espíritu Santo capacita a hombres para hacer la obra de Dios. Y este es un ejemplo que siempre me ha llamado la atención porque aparentemente es algo simple, algo que la mayoría de ustedes puede hacer. Pero miren lo que dice el Señor. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y toda arte. Y uno dice, no, pues este va a ser el próximo Paul Washer, ¿verdad? Pero miren para qué lo capacitó el Señor, versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en... Este hombre no iba a estar al frente del tabernáculo. Él iba a estar trabajando y Dios lo llenó de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo vino a obrar en él. Versículo 5.
y va a trabajar en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera. Aparentemente, nosotros cuando pensamos en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, pensamos en Aarón, el sumo sacerdote, en los levitas. Este era un simple trabajador que Dios usó por medio de su Santo Espíritu para que hiciera un buen trabajo. De la misma manera, el Señor capacita al consejero para ayudar a otros a madurar en Cristo. Con mayor razón nos puede capacitar. Aunque el consejero tenga mucha habilidad o verbo, decimos en español, siempre va a necesitar del Espíritu Santo, siempre. No podemos aconsejar independientes de Él. Dice el autor, el resultado no es llenura del Espíritu en lugar de destreza. No es que Dios quite la destreza y ya el Espíritu Santo va a obrar. No, es destreza llena del Espíritu Santo. Al aconsejar, debemos de tener en cuenta esto, porque si no, como nuestro ejemplo, como el autor, vamos a estar desilusionados cuando vayamos a aconsejar.